Bueno, nuevamente buenos días. Muchísimas gracias nuevamente al comité organizador, a la Universidad Metropolitana, a Sarat. Ustedes saben que la relación mía con Sarat y en especial con el doctor Carlos León es fuerte desde hace varios años. Al doctor Bolaño, y muchas gracias y muy contento de estar por acá. Quería comentarles que hay un libro que sacamos, ESCARE Universidad Nacional, es el único libro virtual que hay actualmente, solamente virtual, no está en físico, que se llama Temas Selectos en Reanimación Cerebro Cardiopulmonar y se puede adquirir por Amazon. Este libro vale actualmente 30.000 pesos. Y lo más importante de este libro es cómo investigar en reanimación, un capítulo de los colegas de la Universidad de Caldas, ¿sí? Tengan en cuenta que todo lo que hoy sabemos en reanimación es porque se han unido los distintos consejos de reanimación en el mundo. Acá tenemos el ILCOR, quien es el Comité de Enlace Internacional que nació en el año 1991 en una abadía de Noruega llamada Abadía de Ustein. De ahí salieron los formatos de reanimación y los registros de paro extrahospitalario, intrahospitalario, paro de adulto y paro del niño desde el año 1991. Y lo conforma pues la AJA, el Consejo Europeo de Reanimación, el neozelandés, el asiático, la Fundación Interamericana del Corazón, en fin, acá tenemos el australiano, el sudafricano. Nosotros, desafortunadamente, el CLARC, que era el Comité Latinoamericano de Reanimación, desapareció hace como 15 años porque no tenemos investigación. Entonces, la ESCARE está liderando la campaña de volver a tener, o no volver, sino tener registro de paro para que podamos hacer investigación. Y en esas estamos. Quería comentarles acá esta foto en la cual aparece la Erdal, quien fue el que comenzó a hacer los simuladores, los maniquíes, a partir de Annie, quien fue una suicida francesa, en que se le tomó el rostro y las manitos, y los maniquíes que ustedes ven, mini Anis y Anis, son tomadas gracias al empeño de este sueco, ¿sí? Acá está el doctor Paul Sol, el que diseñó los primeros desfibriladores que incluso valoraban la impedancia del paciente. Acá tenemos al padre de la reanimación del occidente, el doctor Peter Safar. Yo decía Safar, hasta que hubo un colega costeño me dijo, no se dice Safar, se dice Safar. El doctor Peter Safar 3 veces fue candidato a Premio Nobel de Medicina. Ustedes supieran todas las vidas que se han salvado gracias a las maniobras de permeabilización de la vía aérea, la triple maniobra de Safar, y a todo lo que hizo el doctor Safar con el ABCDFGHI. Sin embargo, no le dieron el Premio Nobel. También fue candidato el doctor Negovsky, Vladimir Negovsky, el padre de la reanimación en los países comunistas. Tampoco se lo dieron a él. Acá está el doctor Jude, cirujano, quien ahora vamos a ver en una foto. Él también es muy importante y les voy a decir por qué. Y acá está Knickerbocker. Entonces, en esta foto están los 3 personajes que en 1960 hicieron el primer trabajo en el cual 14 pacientes sobrevivieron con reanimación cerebro cardiopulmonar. Acá murió el año pasado, el doctor Jude. Él es cirujano de profesión y él fue uno de los que más trabajó con las compresiones torácicas. Que buen joven fue profesor de Knickerbocker y ellos dos son ingenieros. Bueno, eran ingenieros, ambos están muertos, o sea, los 3 están muertos. El último en morir fue el doctor Jude, que murió el año pasado. A ellos 3 se les debe el inicio
de la reanimación de la AJA. Entonces la AJA, nosotros estuvimos, por ejemplo, en Chicago en el año 2010 al lanzamiento de las guías cuando la AJA cumplía 50 años. Y la AJA cumple años no desde que inició labores en 1914, sino desde que comenzó a salvar vidas. Y eso se toma desde el inicio de estos 3 personajes que lanzaron el primer artículo en el cual sobrevivieron 14 personas. ¿Qué hizo entrando al tema de lo nuevo en la reanimación? La reanimación hoy en día tiene un sistema de graduación de la evidencia que es el sistema Gray. El sistema Gray califica la calidad de la evidencia en los niveles de evidencia que ustedes los van a ver con la sigla LOE, o sea, Level of the Evidence. Entonces en A, BR es evidencia B con trabajos aleatorizados, B no R es con trabajos no aleatorizados, CLD es datos que tienen límite y COE es opinión de expertos. Entonces los niveles de evidencia está A, B, C, ¿sí? El último nivel de evidencia es la opinión de expertos. Pero hay de manera independiente unas clases de recomendación. Entonces la recomendación 1 es en el cual el beneficio es supremamente enorme con respecto al riesgo. Entonces es lo que hay que hacer. Cuando dicen, puede ser que tenga evidencia C, pero con recomendación 1, clase 1, eso toca hacerlo, a pesar de que sea una opinión de expertos, pero tiene una recomendación clase 1, hay que hacerlo. La recomendación 2A moderada, 2B baja, el beneficio es similar al riesgo, y 3, que en las guías anteriores aparecía solamente una clase 3 que era contraindicada y aparecía otra clase que era indeterminada, quitaron la clase indeterminada y dejaron la 3A que es sin beneficio y la 3B que es realmente perjudicial. Pero si uno va a ver toda la evidencia que hay en reanimación, se da cuenta que solamente 1% de las recomendaciones son de nivel de evidencia A, 1%. Y que solamente 25% de las recomendaciones son clase 1. Gracias a este porcentaje es que nosotros pues realmente hacemos reanimación, porque si las recomendaciones estuvieran por debajo del 10% prácticamente no valdría la pena hacer reanimación. Pero gracias a esa, que por lo menos el 25% se ha encontrado de recomendación clase 1, seguiremos haciendo reanimación. Y se utiliza la estrategia PICO. La P es población o paciente, la I es intervención, la C es comparación y la O son resultados. Un ejemplo es, por ejemplo, en los estudios que se han hecho con la hipotermia, en la cual la P son pacientes adultos que sobreviven al paro cardíaco pero que quedan comatosos. La I es intervención, entonces se someten esos pacientes a hipotermia terapéutica entre 32 y 34 grados centígrados. ¿Con quién se van a comparar? Con pacientes en normotermia. Entonces, se van a comparar pacientes en hipotermia terapéutica con pacientes en normotermia. Y los resultados es mirar a ver la reducción en la mortalidad con el menor compromiso neurológico. Algunos le han agregado acá otra letra que es el impacto económico, el valor, porque pues acá no se tiene en cuenta el costo, pero de todas maneras ustedes van a ver que en toda la investigación en reanimación se aplica el PICO, ¿sí? Ahora, ya entrando en los cambios, primer cambio, se cambió el logo. El logo de la AJA era aprender y vivir. Este era el logo de la AJA. ¿Cuál es el logo actual de la AJA? La vida por la vida. La vida por la vida. Entonces, si ustedes se entran a internet, se van a dar cuenta que, no sé si cargó el video, pero se van a dar cuenta lo importante que es la reanimación en rescatar a los pacientes que han caído en un paro.
El doctor Safar decía, hay corazones demasiado jóvenes para morir, a esos hay que trabajarles. Hay corazones demasiado viejos para vivir. Entonces mucha gente, por ejemplo, yo tenía discusión con algunos colegas cubanos que decían, ¿para qué a los médicos se les enseña a reanimar pacientes que no tienen futuro? Pero nosotros no somos dioses. Hay pacientes, por ejemplo, yo les cuento la anécdota del doctor José Eusebio Ibirico en Girardot, quien hizo un paro cardíaco al intubar a un paciente, un niño, que le iban a hacer una cirugía de amígdalas. Seguramente fue muy difícil y el que cayó sobre el niño, entonces inmediatamente el otorrino alertó, alguien se encargó del niño y dos colegas que son de aquí de Barranquilla, el doctor Luis Enrique Restrepo y la doctora Mónica Escudero, acostaron al doctor Ibirico, le descubrieron en el pecho, le hicieron una descarga de desfibrilación. Doctor Ibirico pesaría 50 kilos, le hicieron una descarga con 200 julios y el doctor Ibirico se sentó inmediatamente. Esto es Salvador, y el doctor Ibirico quería seguir dando la anestesia. Déjeme, yo sigo. No, doctor, usted se va a cuidados intermedios. Bueno, el doctor Ibirico sobrevivió 10 años. Él se fue para España, donde tenía hijos. Allá lo operaron y pues finalmente se murió, porque todos nos tenemos que morir. Murió de 81 años. Yo creo que no queda. Pasemos a la otra. Por cuestión de tiempo, la idea es que quería comentarles que si ustedes entran a internet, ahí hay cantidades de videos de la vida por la vida, de lo que significa salvarle la vida a una persona. Todos debemos prepararnos, estar preparados por si alguien hace un episodio de inconsciencia, saber qué hacer y poderle salvar la vida, ¿sí? Lógicamente que los reanimadores partimos de que ya hemos perdido la batalla contra la prevención, porque sí se debía prevenir, no fumar, no tener sedentarismo, no tener personalidad tipo B, no trabajar tanto como hacemos los médicos, especialmente los anestesiólogos. Yo no sé para qué se trabaja tanto, no he logrado entender yo. La gente dice, no, pues para ganar plata, pero es que la plata no lo es todo, se desintegran las familias. Pero no sé por qué se trabaja tanto, no sé, no entiendo por qué se trabaja tanto. Si nosotros venimos aquí es para vivir, la vida es tan cortica, ¿sí? Pero en fin, eso es otro tema difícil. Este es el material que hoy en día hay, ¿sí? Los videos están entre 35 y 45 dólares, ¿sí? 35 para proveedor, 45 para instructor. Las guías de BLS y esto es salvacorazones. Heart Saver. Proceso de revisión fue extenso, hubo un grupo colaborativo a nivel mundial que hacían la intervención desde el internet, enfoque educacional, tratar de que las personas por favor hagan completas las compresiones. Aquí definitivamente muchos centros de capacitación hacen que el estudiante haga las maniobras durante 1 minuto. Dicen, listo, es suficiente. No, por favor háganla durante 2 minutos, túrnense, hay que hacer las cosas como si fuera el caso real. O sea, si ustedes lo hacen a conciencia y con metrónomos, con cronómetros como lo que tengo yo acá, y que en media hora me va a chillar, entonces hay que hacer eso, hay que hacer las cosas bien. Como decía un entrenador de fútbol americano, una cosa es la práctica, pero para buscar la excelencia hay que esforzarnos. Si no nos esforzamos, seremos mediocres. Muy bien, entonces, acá mayor énfasis en mejorar la calidad de la reanimación y uso de estrategias tecnológicas aplicadas a la enseñanza. Hoy ustedes pueden hacer el curso de manera virtual, la SCARE lo está implementando. La SCARE también está implementando que la persona entre a una plataforma, haga el curso virtual y vaya a hacer las prácticas que le tomen menos tiempo, ¿sí? Entonces las prácticas ya se hacen a conciencia, pero ya sea el contenido, todo lo que llama habilidades propedéuticas, que es el conocimiento teórico, el conocimiento teórico es el qué.
y el cómo, que son las habilidades, ya se hacen en los escenarios de laboratorios de simulación. Muy bien. Si ustedes miran esta cadena de supervivencia, la cadena de supervivencia está desde el año 2001 por un cardiólogo americano llamado Richard Cummings. Ustedes se dan cuenta que cambió. La cadena de supervivencia cambió. En el hospital hay un primer eslabón que es prevención, como en pediatría. Recuerden que en el PALS, la reanimación pediátrica, el eslabón más importante es prevención. En el hospital, el eslabón más importante es prevención. O sea que prácticamente si un paciente hace paro en un hospital, como decía Hipócrates, es porque algo pasó. Algo pasó, no estaba siendo bien monitorizado, se desconectó alguna vía, le administraron algún medicamento que no era, el paciente se le dejó caer mucho la presión, tenía un desequilibrio electrolítico que nadie se dio cuenta, mejor dicho, faltó prevención. Entonces, en el hospital, un cambio trascendental hoy en día es que entra la prevención en la cadena de supervivencia. Y a nivel extrahospitalario, la misma cadena de siempre. Recuerden, la cadena de supervivencia ha permitido salvar vidas, ¿sí? Ahora, a nivel intrahospitalario, entonces se crean equipos de respuesta rápido que se llaman equipos de códigos de reanimación avanzada. En Francia se llaman códigos azules, en Estados Unidos se llaman códigos megacots, no omega. Omega es un grupo cristiano que llegaría a ser oración por el paciente. Código mega. Y detección e intervención temprana de circunstancias de deterioro clínico. A nivel extrahospitalario, obtener rápidamente la ayuda, simplificar. Entonces hoy en día los legos son los que no tienen nada que ver con la salud, serían profesores de escuela, taxistas, gente de la comunidad, solamente hacen compresiones, no hacen nada más. Masificar la reanimación, que toda persona mayor de 12 años sepa reanimar y aprovechar las nuevas tecnologías. Los reanimadores, ¿qué son las nuevas tecnologías? Por ejemplo, el reanimador puede activar el servicio de emergencias médicas sin alejarse de la víctima usando el celular. Entonces con el celular puede activar el sistema de emergencia. Se hace énfasis en el papel de los operadores de emergencia para identificar el estado del paciente. Entonces, cuando una persona, hay alguien que pierde la conciencia, tener en cuenta los tres contactos: visual, no se mueve; físico, con las dos manos lo vamos a mover de los hombros; y verbal, lo vamos a llamar: señor, ¿qué le sucede? ¿Qué le pasa? Y vamos a estar pendientes de una vez de la respiración del paciente, ¿sí? Y si somos proveedores de la salud, a la vez que estamos pendientes de la respiración, vamos a tomar pulso. Y entre el diagnóstico de la inconsciencia y el identificar los signos de paro, tenemos que activar el sistema de emergencia solicitando el DEA, que traigan el DEA. Mayor énfasis en las compresiones torácicas. Entonces, las compresiones torácicas, a los cuales los legos solamente van a hacer compresiones, van a estar entre 100 y 120. Recuerden que antes de la guía 2010 eran solamente 100, ahora vamos a hacer 100 a 120. ¿Qué significa eso? Recuerden ustedes que cada vez que hacíamos 30 compresiones nos íbamos a demorar 18 segundos. Hoy en día las 30 compresiones nos vamos a demorar entre 15 y 18 segundos. Y para eso todo instructor tiene que tener un cronómetro. Profundidad de las compresiones, ¿sí? Entonces en los lactantes 4 centímetros, en los niños 5 centímetros y en adolescentes y adultos entre 5 y 6 centímetros. Realmente es en los niños deprimir el tórax 1/3 del grosor del tórax, y en los adultos siempre colocar las manos en el centro del pecho, ojo, en el centro del pecho, de tal manera que el corazón quede entre el esternón y la columna vertebral. La única forma de que haya flujo hacia el cerebro son con las compresiones torácicas. No hay flujo al corazón, no hay flujo al corazón, pero el corazón tiene cuerpos cetónicos que aprovecha para aguantar mientras llegan los de reanimación avanzada. Cuando llegan los de reanimación avanzada llegan a hacer una cosa muy importante, que es aplicar epinefrina.
¿Para qué se aplica epinefrina? Para aumentar la diastólica y que haya flujo hacia el corazón, porque las compresiones torácicas no dan flujo al corazón. Hay cambios en salvacorazones. Entonces, por ejemplo, el énfasis en uso de sistemas para reconocer el ataque cerebrovascular, hay comprimidos de glucosa en pacientes diabéticos, preferible, si uno no sabe si el paciente diabético perdió la conciencia, preferible darle azúcar, porque uno diría, si es diabético tiene mucho azúcar, por lo regular hacen paro, es porque se sobredosifican con la insulina. El uso de apósito oclusiva en heridas torácicas en caso de cambio de conciencia por traumatismo craneano no pueden evaluar la conciencia a no ser que sean médicos. Ojo, si un paciente tiene un trauma craneoencefálico severo, los salvacorazones, los rescatistas pueden hacer maniobras de mantenerle la vida, pero no pueden hacer evaluación porque eso solamente lo hacen los médicos. Si se pierde un diente, echar el diente con la raíz del diente, antes se decía que solamente en leche, hoy en día se dice que en agua, ¿sí? Se puede echar en agua, en una bolsita, para que el odontólogo pueda poner el mismo diente. Nosotros no podemos poner el diente, pero sí lo podemos conservar en agua. Se puede dar aspirina en un paciente que tenga un síndrome coronario que se conoce porque es hipertenso, es de edad, sufre del corazón, le está doliendo el pecho por más de 20 minutos, se puede dar 160 325 miligramos en caso de dolor torácico. Si la persona no está segura o no se siente confiada, puede esa persona negarse a atender al paciente. Ojo, puede negarse si él no se siente seguro, un salvacorazones, pero se está ahí con la víctima y avisa. La baja dice, por lo menos avisar. Recuerden que el NUCE, número único de seguridad y emergencia en Colombia, es el 123, no es el 123, el 123, para que la gente sepa que después del 1 va al 2, después va al 3. Entonces, en resumen, pues hay estos cambios, compresiones entre 100 y 120, profundidad de lactantes 4 centímetros, niños 5 centímetros, adolescentes y adultos 5 a 6 centímetros. Por favor, tener el uso inmediato del DEA, que es lo único que soluciona la fibrilación ventricular. Y, ojo, hay un cambio que es la naloxona. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el 7% de la población joven hace abuso de los opioides, ¿sí? Entonces, aquí está el algoritmo universal, pero quiero comentarles, por ejemplo, este es el hijo de Sylvester Stallone, que se murió el 13 de julio del 2012 a la edad de 36 años. Él usaba opioides. La patología, la autopsia, pues no demostró que tenía dosis de hidrocodona, pero no en exceso. Sin embargo, él se automedicaba opioides, se inyectaba opioides. Entonces, hoy en día la población joven usa, por ejemplo, ketamina inhalada. Imagínense lo que hacen. Chuzan el frasquito de ketamina, lo meten al microondas para sacarle el agua y ese polvito lo inhalan. Entonces, hoy en día la gente está haciendo sobredosis de estos medicamentos. Por tanto, cuando ustedes vean que un paciente está así, se recomienda aplicarle naloxona intranasal o intramuscular, no está autorizado intravenosa. Cuando ustedes ven las guías de reanimación, pues hay una serie de datos en los cuales el estudiante tiene que aprendérselos de memoria y se enfatiza en eso. En cuanto al ACLS, esta diapositiva simplemente la tengo porque recuerden que desde el año 2000 se está haciendo la revisión de la evidencia cada 5 años, 2000, 2005, 2010, ahorita octubre, el día del anestesiólogo, se lanzaron las guías, 16 de octubre del 2015. Recuerden que cuando se habla de nuevas guías, no son nuevas guías, son las mismas guías, lo que pasa es que se actualizan algunos conceptos, pero está mal dicho decir nuevas guías 2015, no, son las
guías de reanimación actualizadas. ¿Por qué? Porque la actualización fue muy poca y no cambió el grueso de las guías. Acá, por ejemplo, en ACLS tenemos que la vasopresina no ofrece más ventaja que la epinefrina. Da lo mismo poner vasopresina que poner epinefrina, y la vasopresina vale 30 veces más. Entonces, pues lógicamente fue desplazada. El CO2 es expirado, predice la reanimación. Ojo, si después de 20 minutos de reanimación, 20 minutos, la curva de capnografía es como esta, el paciente se va a morir. Suspendan maniobras. Hoy en día el CO2 predice el resultado, ¿sí? Paro intrahospitalario, el uso de esteroides, el uso de vasopresina y epinefrina. Ustedes dirán, pero aquí la quitaron. Pero en ciertos casos hay que tener en cuenta en pacientes que ya está extenuada la médula suprarrenal y pueden servir los esteroides. Y la vasopresina, como actúa fuera del corazón, en los vasos, en los receptores V1 arteriales, puede servir como infusión para mantener la presión arterial de los pacientes. RCP convencional versus extracorpórea. Ojo, este señor que sale en todas las revistas de Avianca es un cirujano, otorrino estético, ella es la esposa, cirujana plástica, él se llama Fernando Pedrosa, tiene 70 años, hizo paro. Antes de operar se desplomó e hizo paro. El doctor Javier García Reyes, anestesiólogo, inició las compresiones y la reanimación de él. Lo trasladaron a la clínica del Country, pero mientras llegó pasó más de una hora. Cuando llegaron a la clínica del Country, el médico de urgencias dijo que este señor no es un colega que hizo paro, venimos reanimando. Él dijo, ¿hace cuánto? Hace más de una hora. Suspendan las maniobras. Dijo, no señor, no las vamos a suspender. Que le hagan extracorpórea, porque en la clínica del Country pues es una clínica, un hospital nivel 4. Entonces lo entraron, le hicieron circulación extracorpórea, lo revascularizaron y hoy en día, antes trabajaba 20 horas al día, ahora quiere trabajar más. Está perfecto, sin secuelas neurológicas. Este es un caso, está reportado en la revista colombiana de anestesia el caso de él. Este es un caso de lo que sirve la extracorpórea en los sitios donde se hace y que llegue el paciente con todas las de la ley. Pero pues lógicamente que si no hay la experiencia, pues no se podría hacer. Los ritmos no desfibrilables como la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia, fundamental aplicar epinefrina precozmente. En el posparo cardíaco, TB, taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular, la lidocaína en infusión, se puede, todos tenemos lidocaína en los hospitales, se puede aplicar lidocaína en infusión. En beta bloqueadores también, pero ¿en quiénes? Ojo, los beta bloqueadores, recuerden ustedes, comprometen el gasto, ¿sí? Entonces, ojo, los beta bloqueadores se pueden siempre y cuando el paciente tenga buena presión arterial, pero está autorizado el médico para poner beta bloqueadores. Ahora, la angiografía coronaria en emergencia, en pacientes que tengan antecedentes coronarios, el manejo de la temperatura corporal 32 a 34, ya no se hace hipotermia terapéutica, sino mantener la temperatura entre 32 y 34, hoy no se hace enfriamiento fuera del hospital, solamente dentro del hospital. La presión arterial sistólica debe mantenerse más de 90 y la media más de 65 milímetros de mercurio. El pronóstico después del paro tiene que darse después de 72 horas, no antes, y a no ser que si está en hipotermia, también esperar a que haya normotermia. La donación de órganos de muerte cerebral, hoy en día todo paciente se le reanima. ¿Se acuerdan que antes se hablaba de reanimación cerebro cardiopulmonar? Hoy en día se reanima por lo menos para mantener viable el cerebro. Y por último, el síndrome coronario agudo, tener en cuenta que hoy en día
la gente se está preparando para inclusive hacer fibrinolisis a nivel de las ambulancias, pero tiene que saber leer la elevación del ST. Entonces hoy en día toda persona que haga un curso de reanimación tiene que saber leer los datos clínicos de parámetros electrocardiográficos de infarto con elevación del ST. La reperfusión, angioplastia versus fibrinolisis. Recuerden que la fibrinolisis produce entre 5 y 8% de sangrado en el cerebro, y las troponinas para estratificación del riesgo. La AJA utiliza el TIMI, otros utilizan el GRACE, pero la AJA utiliza el TIMI. Muchísimas gracias. Yo sé que en los talleres a ustedes se les van a ocurrir muchas preguntas. La idea es tratar con estas preguntas. Háganlas, por favor. Háganlas, porque la idea es disipar esas preguntas. Muy amables. Muchas gracias, doctor José Ricardo. De parte de todos los organizadores del evento, queremos hacerle entrega de este recuerdo del evento. Muchas gracias.